Muy buenas, ¿cómo estás? Hoy vamos a hablar de un artista archiconocido y voy a intentar dar más información o analizarlo desde una perspectiva que no suele ser la habitual. Este vídeo viene enlazado con el anterior que hicimos sobre Paul Delvaux, que fue un pintor belga que le tocó estar siempre a la sombra de Magritte y que además siempre ha estado mal asociado al surrealismo y que es un pintor inclasificable. Entonces hablamos sobre el conflicto de la taxonomía de la historia del arte y sobre pintura belga en concreto, ya que Delvaux representaba muchísimo mejor la tradición artística belga flamenca, que es muy desconocida después del siglo XV-XVI, a diferencia de Magritte, que quizá es un artista un poco más fácil de ubicar o que ha estado más asociado a movimientos intelectuales, a etiquetas y a cosas más del siglo XX que son mucho más amplias y conocidas. De modo que vamos allá, vamos con René Magritte, o René Magritte. Magritte nace en Bélgica en 1898, pero no vamos a hablar de su vida. Para comprender su obra hay un momento crucial o un evento clave que sucede el 23 de mayo de 1963, cuando ya Magritte era un artista consolidado y consagrado. Magritte le envió una carta a Michel Foucault, donde básicamente le sorbía el rifle al filósofo francés a raíz de la lectura de la obra que dio a conocer a este, su obra más icónica o que le hizo saltar a la fama, Las palabras y las cosas. En esa misma carta adjuntó una copia de su famosa obra Esto no es una pipa. Ce n'est pas une pipe. Y aunque parezca una anécdota un poco trivial, en el fondo esconde mucho de lo que representa también la historiografía del arte. En muchas ocasiones a los artistas se le conoce por lo que se dice de ellos una vez muertos y no simplemente por su obra, sino por lo que otras personas acaban haciendo con la biografía, con los eventos, con las obras de esos artistas. Y en esa relación epistolar e intelectual, al fin y al cabo, entre Foucault y Magritte, podremos analizar mucho mejor la obra entera o el conjunto del pensamiento que había detrás de Magritte que si analizamos simplemente cuadros o su propia vida, porque en muchas ocasiones se acude a la biografía de Magritte, que si su madre, pues el famoso encierro del padre que la tenía allí guardada y había una especie de maltrato, una relación tóxica y un montón de cosas que se empiezan a buscar a través de teorías psicoanalíticas para explicar una obra que quizás es más fácil desde esta perspectiva más simple o más filosófica, porque de hecho Magritte resume muy bien el trabajo que estaba haciendo Foucault en aquel tiempo y por eso compaginaron de una manera óptima. Y luego, posteriormente, a través de esta relación epistolar, Foucault le escribirá un texto dedicado a Magritte y a su famosa pipa, donde trata de interpretar este famoso lienzo grabado, porque hubieron muchas versiones, y bueno, lo podéis conseguir, creo que está editado en la actualidad por Anagrama. El caso es que muchos artistas tenemos la pretensión de ser un filósofo o una filósofa frustrada dentro de nosotros. Y a diferencia del poder de la palabra y del pensamiento que se articula desde los textos filosóficos, las obras de arte, en concreto las pinturas, suelen estar muy limitadas a la hora de expresar los dilemas existenciales y otros asuntos ontológicos. No solo eso, sino que las personas, cuando visitan una exposición, no dedicarán más de unos pocos segundos a contemplar una obra, mientras que en los tratados y textos culoduros de filosofía tienes dedicación absoluta por parte del espectador. Incluso si es porque quiere destriparte, va a prestar atención. No es de extrañar que un artista como Magritte sintiese una afinidad inmediata por ese texto de Foucault. Al fin y al cabo, Magritte es de esos pocos artistas que han logrado quebrar esa barrera entre el texto y la imagen, y Magritte tenía el objetivo de quebrar todos los significados que se asumían como realidad a través precisamente del lenguaje y de la imagen, para generar un segundo de incertidumbre, un instante de reflexión, de quiebre de la realidad ante todo aquello que damos por hecho, de una manera instantánea y efectiva. Pero lo que le interesaba a Magritte era abrir una brecha para que luego tú pudieses entrar ahí. ¿Pero qué ha pasado con esta idea en un principio en los tiempos actuales? Luego lo veremos. Antes vamos a explicar un poquito por qué le gustaba tanto Magritte a Foucault y viceversa. Por cierto, doy por hecho que si estás aquí en este canal y te gustan los vídeos que vamos subiendo y ya has pasado el minuto, sabes quién es Foucault. Esta frase es un poco de gilipollas, pero no es un contenido divulgativo lo que hago aquí, por esto es un poco, ya lo he explicado 1000 veces, es un proyecto artístico mío, totalmente egocéntrico, entonces vamos al grano. Foucault buscaba la raíz de ciertas configuraciones filosóficas que habían sucedido a través de la historia y de las formas de saber que hemos tenido, o más bien de los marcos que hemos tenido en esos contextos históricos y cómo eso luego ha tenido consecuencias en el pensamiento y en
la forma de entender el presente. A esto lo llamó epistemes. Y de las palabras y las cosas precisamente nos viene a decir que existe una ruptura entre las palabras y las cosas. El propio título ya te resume el libro. De modo que el saber se puede configurar de diversas formas según el contexto histórico que lo envuelve, y que además todos esos marcos históricos que se definen según el contexto están siempre relacionados o tienen una conexión. Insisto, el libro va de cómo se rompen las palabras y las cosas. Aquello que asumimos como verdad absoluta o realidad va cambiando con el paso del tiempo y el contexto histórico que alberga esos marcos, sus epistemes. Entonces, para Foucault, las artes y la literatura, la cultura en general, acaba teniendo el poder de fomentar esos cambios, esos quiebres entre las palabras y las cosas, porque siempre habrán distintas formas de nombrar a una misma cosa. Es que esto, que lo he intentado aquí resumir lo mejor que he podido, es a lo que se dedicaba al fin y al cabo Magritte. Una y otra vez en sus pinturas trata de expresar esta misma idea. Entonces, cuando encontró el texto de Foucault fue como, mierda, lo que yo estoy intentando decir, este tío lo está explicando aquí de forma pues perfecta o mucho más desarrollada y estamos compaginándolos. Yo soy su ilustrador y él es el que pone el texto y viceversa. Entonces, esto es fundamental porque a través de esta idea podemos comprender no solo la importancia a nivel conceptual, a nivel más profundo, más oficial del arte así más académico, sino que también puedes comprender sus pinturas a nivel mundano, porque Magritte es muy fácil de entender. Es el palo metido a la fregona, es la rueda, es ese invento sencillo que hace simple lo que es complejo, y ese es su principal valor. Como dice el dicho popular, el que la saca para enseñarla es un parguela. La pipa es el icono de Magritte y ha suscitado tanta reflexión por algo. Entonces vamos a analizarla un poquito porque a través de esa obra que él fue haciendo y reinterpretando a lo largo del tiempo se entiende todo lo demás. Con la clave al descifrar esa obra podrás ir y disfrutar de Magritte de cualquier cuadro porque todo proviene de esa estúpida pipa tan simple, tan pequeña en su inicio, que es el símbolo perfecto para sintetizar el trabajo de este artista. Pasa lo mismo que sucedía con Duchamp y su urinario. Una vez descifras la clave más allá del meme o de lo simplista que a veces hace la lectura la gente, tendrás la llave para poder acceder a muchísimas cosas más, no solo en su obra, sino en la trascendencia, en la cultura y en la filosofía que esas obras luego tienen. Porque precisamente la gracia de este tipo de artistas como Duchamp o Magritte es que en su aparente simplicidad esconden los grandes conflictos intelectuales del siglo XX. Lo que pasa es que, claro, la gente se queda con la capa superficial o con no entender todo lo que hay detrás porque en realidad tampoco se suele explicar muy bien. Así que vamos a intentarlo aquí. Ce n'est pas un pipe. Magritte deja reinar el viejo espacio de la representación, pero solo en la superficie, pues ya no es más que una piedra lisa que porta figuras y palabras. Debajo no hay nada. Lo primero que nos suele pasar al ver esta obra, que insisto, hizo muchísimas, la que analizó Foucault creo que es la primera, que es como una especie de grabado, dibujo, pero al final todas vienen a decir lo mismo. Lo primero que vemos al ver esta obra suele ser la pipa y luego un texto que acompaña a esa pipa. Asumimos que esa es la jerarquía lógica, pues ya sea porque a través de los libros del colegio o del mundo habitual cotidiano suele ser así. Pero tras leer la frase y entrar en el cuadro o el dibujo de la pipa, enseguida comprenderemos que no tenemos ni puñetera idea de quién está encima y quién está debajo. No está clara la jerarquía de la palabra, del texto y de la imagen. No están juntas. Aparentemente sí, pero de repente empiezan a cuestionar cosas. Cuando entras en la lectura de la propia frase tan corta que la vas a querer leer porque es como el de tonto el que lo lea, lo lees, eres tonto. Pues una vez entras en el cuadro te das cuenta que no sabes quién va primero o quién está subyugado a qué. El título no está contradiciendo al dibujo, lo está reafirmando de alguna manera, está confirmando lo que estamos viendo al mismo tiempo que cuestiona toda nuestra forma de concebir el arte y la realidad mediante un juego muy simple. Y encima no sabemos realmente si la frase se refiere a la pipa o al papel o al lienzo o al propio texto, ya que el esto de esto no es una pipa está escrito en una frase que está, como hemos dicho, separada del dibujo de la pipa. En realidad,
Aquello que parece tan obvio quizás se está refiriendo a la palabra esto de la pipa, o esto es el papel que contiene todo aquel dibujo, porque es obvio que cuando te dice que esto no es una pipa, es que eso es un dibujo o una representación de una pipa. Como puedes ver, a partir de entrar en la imagen, de esa grieta que te ha abierto Magritte de una forma muy simple, estás atrapado, has entrado en la disformidad. Lo que parece tan obvio e infantil no lo es. Lo mismo que hacía Duchamp. Y a través del juego, esto también es muy importante en la obra de Magritte o de este tipo de artistas. El juego, aquello que en el futuro también condicionará toda nuestra realidad. Lo he dicho siempre, el videojuego o la gente que hacía videojuegos es la que construye toda esa tecnología y dispositivos que ha acabado articulando nuestro mundo tan tecnológico y tan evolucionado. Y si nos ponemos ya más arqueológicos, Morgenstern y von Neumann hicieron la teoría de juegos a través de la cual también se articulan muchísimas de las cosas que vivimos hoy, no solo por ser el padre de la computación más arqueológica. Y si ya analizamos también la obra de Duchamp, que no es el caso, también tenemos que entender que aquel artista trabajaba mediante el juego, y no solo por el ajedrez y el cliché de asociarlo al ajedrez, sino que realmente sus obras eran un juego. En estas pequeñas obras, como la de Magritte, se puede entender cómo las personas entendemos el mundo a través del puro juego, que toda aquella arquitectura enarbolada que se hace después, lo académico, lo complejo, lo mega profundo y pretencioso, acaba pudiendo ser resumido en un simple juego. Pero por si no fuera poco, si seguimos analizando la obra, porque esto sería la primera lectura que hacemos, llega hasta aquí. A partir de aquí ya, pues si tienes un poquito más de cultura, empiezas a ver y dices, uy, la representación figurativa de la pipa, al fin y al cabo es el ideal de arte que solíamos tener en el contexto europeo, una imagen bidimensional que se asemeja lo máximo posible a lo que vemos en el mundo tridimensional que habitamos y que todos ponemos de acuerdo, ¿no? Dice, palabra pipa, pipa en la realidad es esto, y así se representa en el lienzo o en el dibujo. Con esa simple frase Magritte te está diciendo también que eso simplemente es una representación de una pipa, la cual estás asumiendo tú como pipa sin cuestionar nada más, mientras que la palabra pipa escrita no tiene nada que ver con el dibujo de arriba, a no ser que compartas esa idea del lenguaje y asocies la palabra pipa en tu idioma, porque pipa, no, el texto pipa, las letras pipa que lo conforman, no tienen nada que ver con esa semejanza que sí que tiene el dibujo respecto a la pipa. Esto es una paja mental, pero si alguien lo ha pillado, está condensando el cuadro, porque al final aquí llegamos a ese punto de... Lo está contradiciendo todo, y es precisamente la gracia. Podemos seguir estirando el chicle como él hizo en reinterpretaciones de su propia obra en el futuro, que acabó haciendo pues la pipa representada con la pipa dentro como una especie de juego de espejos, ¿sabes? Como cuando haces un directo y te salen toda esa cadenita de espejos. Y esto es un poco también la especie de feedback que puede dar este tipo de obras. Pero en resumen, con esto tendríamos un poco ya descifrado, tendríamos la llave para acceder a ese universo que quiere abrir Magritte. Magritte no quiere que tú contemples la obra, quiere que entres, que hagas lo que acabamos de hacer aquí. Entonces, es por esta misma idea que también artistas como Magritte le encantaban a ese futuro canon postmoderno que se acabó convirtiendo en un resumen así de etiqueta que no me gusta, pues en el pop art y en otras corrientes filosóficas como la de Foucault. Insisto, no me mola esto porque es que ni siquiera Foucault pretendía ser un artista, un autor postmoderno. Estas son cosas que han categorizado personas a posteriori muchas veces desde tercera fila. Que para esto, si te interesa, lo analiza muy bien Joseph Ananda Storm en su libro sobre metamodernismo. Entonces tenemos que realmente te confronta. La obra te está confrontando. Insisto, no quiere que la contemplas. La pintura de Magritte no tiene que ser contemplada, que es lo que se solía hacer hasta ese momento. No olvidemos que esto ya tiene pues casi 100 años, esa obra. Es lo que se solía hacer frente a un lienzo o frente a una obra de arte. Asumir que tú llegas ahí para contemplar, no para participar. No para que te pongas a cuestionarte cosas, sino para descifrar ciertos símbolos que todo el mundo conoce. Esto no me acuerdo en qué vídeo hablábamos del Caballero del Carpaccio y pues las representaciones de los iconos que habían ahí, que ahora nosotros no los conocemos, nos suenan como ajenos o misteriosos, pero en el momento y para la gente a la que estaba dirigida ese lienzo del caballero, estaban más que claros. Magritte en su pipa no te está afirmando que una cosa sea tal o cual. De hecho, lo hemos hablado al principio, no sabemos a qué se refiere con esto, ni si la frase está junto a la pipa realmente o son dos cosas separadas. Ahí hay un montón de caminos, o resumiéndolo mucho habrían dos, que no te obliga a escoger. Es a ti, a la persona que observa aquello, a quien le toca decidir
o reflexionar alrededor de qué hacer con eso que te han planteado, ¿no? Te han abierto una grieta, una puerta. Esta información o este detalle de abrir grietas nos lo vamos a guardar para la segunda parte del vídeo, para cuando las conclusiones, porque será una reflexión también interesante al comparar o solapar ese momento histórico con el nuestro. Y por cierto, otra cosa interesante de la obra es que por casi primera vez, no primera vez, pero sí de una manera notoria, Magritte logra en el arte juntar en una imagen dos campos o dos marcos, tal como, dos epistemes, como diría Foucault, que estaban divorciados desde el siglo XV. Desde el siglo XV, en la pintura europea, o lo que entendemos como pintura occidental, que es lo que ha influido a prácticamente toda la noción de historia del arte que podemos tener, lo que se hacía es que la pintura no rozaba ni de coña con el texto, ni con el lenguaje, sino que la imagen era imagen y se da por sentado, ¿no? Representa o se asemeja a algo real y ya se da por hecho y se acabó, no se junta con nada más. Aquí, con este pequeño dibujo, que es lo que le interesaba también a Foucault, Magritte se carga o destruye y hace esa ruptura entre las palabras y las cosas, porque rompe ese marco epistemológico que hasta entonces se daba por hecho. Y para mí, algo muy gracioso o algo que me gusta muchísimo es que para esa ruptura histórica o trascendental, que podríamos decir, no necesita un gran lienzo monumental épico como puede ser el caso de las Meninas o de las señoritas de Aviñón, sino que es un simple dibujito roñoso y una pintura súper sencilla que encima va repitiendo varias veces y haciendo variaciones, por lo que tampoco es un original único, la obra sagrada con aura, sino que tiene un montón de interpretaciones, incluso una fotocopia de aquello serviría o seguiría funcionando bajo la misma intención de Magritte. Esto lo encuentro maravilloso. Y por resumir un poco esto último que hemos comentado, digamos que de repente el arte ya no sirve para detentar un poder que lo dirige y lo afirma o lo reafirma de forma patriarcal y ordenada. Esto es lo que solía hacerse con la pintura hasta el momento. Estamos hablando de hace 100 años, ¿vale? Ojo, no confundamos con tiempos actuales. Hasta ese momento, la idea de representación en la pintura es así, está ordenadísima y es muy jerárquica. Y la pintura de Magritte ya no puede ser utilizada por ejemplo, un obispo para designar que lo que se ve allí en ese lienzo es a ese futuro cardenal todo pomposo que ostenta un poder y que los símbolos que representan las imágenes se asemejan a una realidad y que no tienen ningún misterio más allá de lo que le queramos otorgar. Y aquí, a través de un juego muy sencillo, que es la gracia también de Magritte, muy simple, de repente, en un segundo, porque cuando contemplas la obra todo parece muy ordenado, muy semejante, todo se quiebra y empiezas a cuestionarte todo, o al menos esa es la intención. Digamos que en ese segundo, a partir de que hemos entrado en el cuadro, vemos que todo lo que nos rodea es susceptible de ser mentira, que el lenguaje es un engaño, que la realidad es muy viscosa, muy líquida, y para ello no necesita miles de páginas de texto de filosofía culo duro ni nada de esto, simplemente es una imagen que todo el mundo puede llegar a comprender. ¿Y esto a qué nos lleva? A que su obra es como los memes. Su obra es un meme. Sus lienzos contienen el mismo ADN que hará tan codiciados o tan populares y tan virales a los memes del futuro. Por eso también Magritte es tan popular. Es la síntesis perfecta de información mediante la codificación y compresión máxima de mensajes que en el fondo son complejos y que mezclan a veces texto e imagen o que ni siquiera necesitan texto porque a través de los marcos contextuales que le incorporan a esa imagen ya se puede colegir el lenguaje mediante la imagen. Entonces, y por si no fuera poco la obviedad de esta comparación con los memes contemporáneos, el propio Magritte a lo largo de su vida va haciendo autorreferencias y distorsionando y reinterpretando esa misma obra, que es lo mismo que sucede con los memes en internet, que van adquiriendo vida propia e incluso ya llegan megapixelados con imágenes que se refieren a un contexto que nació en un blog de la subred y cosas así. Entonces el funcionamiento viene a ser el mismo. Magritte es tan simple como el funcionamiento de una rueda del palo de una fregona, ya lo he dicho, por eso es tan importante también. Porque a la vez que contiene un mensaje muy profundo, muy contemporáneo en cuanto al pensamiento de su época, está ejecutando aquello con una pincelada lisa, plana, tradicional, figurativa, que tampoco tiene ninguna gracia especial. O sea, la pintura de Matisse como a nivel técnico, matérico o visual o estético no tiene ningún misterio.
es una ilustración al servicio de una idea. Es a lo que se refiere la frase de Foucault que leíamos al principio de esta parte. Magritte deja reinar el viejo espacio de la representación, pero solo en la superficie, pues ya no es más que una piedra lisa que porta figuras y palabras. Debajo no hay nada. Y para cerrar esta sección, leemos una frase de Magritte y pasamos a una última conclusión. Para mí, la idea de un cuadro es la concepción de una o varias cosas que pueden hacerse visibles mediante mi pintura. La idea no es visible en el cuadro, una idea no puede verse con los ojos. Vale, y con esto nos vamos directamente a una conclusión que tiene un poco más de comentario personal, pero espero que hasta aquí se haya entendido mucho mejor su obra. De modo que si te ha gustado te invito a darle like al vídeo y también a comentar si crees que ahora lo comprendes mejor, si ya sabías todo esto porque en el fondo es un artista al cual se ha estudiado y analizado muchísimo, o qué opinas. Voy a hacer una rajadita del surrealismo, vamos allá. El que los surrealistas me hayan ahuyentado o que yo mismo me haya liberado de sus grotescos simulacros ya no es la pregunta principal. Esto porque tuve suficiente de una payasada que había durado demasiado, razón por la cual me retiré de ella, bastante seguro, además, de que en el nuevo marco que habían elegido los surrealistas no harían más que en cualquier otro, y el tiempo y los hechos no han dejado de darme la razón. Ya sea que el surrealismo esté de acuerdo con la revolución o que la revolución deba hacerse fuera y por encima de la aventura surrealista, nos deja la pregunta sobre qué puede aportar esto al mundo cuando consideramos la poca influencia que los surrealistas han logrado tener sobre los hábitos y las ideas de esta época. De hecho, ¿hay todavía una aventura surrealista? ¿No murió el surrealismo el día en que Breton y sus adeptos creyeron que debía unirse al comunismo? Así empieza el texto A la gran noche o el engaño surrealista de Antonin Artaud. Y de hecho, bueno, yo lo leería entero, sinceramente, pero es que no va de eso el vídeo. Y a Artaud le tengo que hacer un vídeo porque es que nos va recorriendo aquí como un fantasma alrededor de muchísimos vídeos y es un autor que de verdad tiene muchísima importancia en todo el siglo XX. Bueno, hay una frase también muy graciosa dentro de ese mismo texto que designa a estos surrealistas como aquellos revolucionarios que no revolucionan nada, y que sintetizó muy bien la idea de este movimiento, de este hashtag, de esta etiqueta popular que se ha distorsionado tanto que asociar a artistas que no sean tipo Dalí o el propio charlatán de Breton no tiene ningún sentido. Desde mi punto de vista, el surrealismo es una lacra, es una jugarreta de un grupo de niños mimados hedonistas arquetípicos de una época de las vanguardias pictóricas que acabó siendo deglutida por el malvado villano de la taxonomía del arte, la historia del arte oficialista y articulada en un saber que no tiene ni pies ni cabezas en muchas ocasiones, a pesar de que nos aprovechemos de lo que ha dejado como residuo para hacer vídeos. Es una disciplina que se ha encargado de encerrar el arte en casillitas como insectos para que unos cuantos cerebros de garbanzo puedan jugar a comprender una rama cultural cuya función precisamente es desmantelar cualquier chiringuito que se dé por hecho. Pero si esto ya ha traído muchísimos problemas a la hora de entender el arte de forma apropiada, lo que acaba pasando con la etiqueta surrealista a lo largo del tiempo ya distorsionada totalmente, incorporada en el lenguaje popular de una manera que ya no tiene nada que ver ni siquiera con la taxonomía histórica del arte, pues llega un momento en el cual a veces meter artistas aquí a cajón, como ha sucedido con Magritte, que sí, pues porque haya participado en las exposiciones de Paul Eluard, de Breton que organizaban o que estuviese con cierta afinidad, no tiene que ver con etiquetar y asumir ciertos clichés a cada artista como si fuese un mismo amparo, un paraguas que los hace a todos iguales. De hecho, como hemos visto, creo que no tiene nada que ver ni con lo espontáneo, ni con lo irreflexivo, ni con lo onírico, ni con nada de esos postulados ortodoxos que Breton planteaba de forma dogmática. Y es más, la relación que tuvo Magritte con Breton acabó rompiéndose porque esta acabó hasta la verga de Breton por su dogmatismo y sus tonterías, ¿no? Porque al final es eso. El surrealismo tiene gracia dentro del contexto de vanguardias para entender cómo funcionaba la relación entre lo político, los ideales de transgredir el universo entero a través del arte, estas cosas, sirve para ejemplificarlo, pero ya está. Más allá, el surrealismo se le ha dado un contexto o un poder como palabra, como campo de artístico, que yo creo que la gente malinterpreta mucho.
Y esto tiene que ver con Magritte porque enseguida cualquier texto que te cruces de Magritte empezará, o cualquier texto escrito por un periodista o por un historiador del arte arquetipo, empieza Magritte surrealismo. Porque al final esta palabra se ha convertido en una idea muy popular que permite a cualquier persona de a pie de calle designar y clasificar con el dedito a una obra de arte sin tener ni puñetera idea de arte o de lo que sea, y así cumplir con el cupo mínimo de cultura para no ser considerado un analfabeto en sociedad. Es como una especie de técnica de disimulo social, ¿no? Porque todos asumimos que tenemos que saber sumar, restar y ciertas cosas básicas para no ser considerados tontos. Y como el arte o lo artístico, lo cultural en general, no se enseña en la escuela ni en ningún lado prácticamente más allá de 3 clichés, pues surrealismo sirve como un cajón ahí desastre para meter todo aquello que no tenga que ver con una representación relamida y ordenada de los asuntos que asumimos como realidad. De nuevo, esto es contra lo que iba Magritte. Entonces, ¿que ves una cabeza de animal sobre un cuerpo humano? Pues surrealismo. Y ya, ¿no? Aunque la representación de un animal junto a un cuerpo humano esté presente en la existencia humana desde antes de que haya historia prácticamente. Pero bueno, mi intención no es aquí hacer una disertación sobre el problema del surrealismo, el cómo ha degenerado la palabra, y si a alguien le apetece que lo ponga en comentarios, dedicamos un vídeo entero al surrealismo, sino que lo que quería señalar es que si juntamos lo que hemos analizado al principio, vemos lo inútil que es coger artistas del siglo XX y meterlos en casillas de una forma tan sesgada. Porque al final, por contexto o por espíritu de época, esta gente vivía bajo la revolución del psicoanálisis de Freud, las ideas de Jung y otra serie de teorías que alteraban lo que se daba por hecho hasta ese momento en el campo donde se cosecha la cultura, la mente humana. Del mismo modo que en el documental de Mary Shelley, que hablábamos sobre un poco la ciencia ficción y este ciclo de otros vídeos que hay aquí en el canal, hablábamos de cómo las revoluciones del saber científico motivaron a la escritora a explorar sin necesidad de estar afiliada a un panfleto o a una etiqueta los temas que exploró. Y eso mismo le sucedió a otra cantidad ingente de autores y autoras de la época, sin que eso tuviese que ver con un panfleto en concreto y con una etiqueta. El tema de la taxonomía en el arte es parasitismo en el pensamiento. Autores de 5º grado que necesitan casillas donde meter lo que no comprenden, lo que no practican y que acaba convirtiéndose en un símbolo de simulacro al final. Convierten el arte en una clasificación que va en contra de la propia idea de arte o la propia utilidad práctica del arte, que es dinamitar muchísimas cosas. No se puede clasificar el arte, no se puede explicar mediante definiciones el arte. Lo hemos hablado en otros vídeos, si hay alguien nuevo en el canal. En la lista de pensamiento contemporáneo tenéis toda esta serie de trabajos. Y de hecho, a través de ese malentendido con el surrealismo, se acabó también derivando otro malentendido con el posterior pop art, que en el fondo están muy asociados. Y ahí tenemos la figura de Dalí, que no deja de ser la misma figura que vemos refrita en Damien Hirst o en el propio Jeff Koons. Pero Magritte tampoco escapa de estas trampas que se han acabado poniendo en el camino. Las imágenes icónicas como la manzana delante de un hombre, el beso encapuchado, los paragüitas con hombrecitos que van cayendo del cielo, la casa nocturna diurna, estos juegos tan estúpidamente lógicos y simples son tan efectivos que funcionan como una imagen perfecta para lo que en el futuro sería el pop art, y ya escapando del cerco del arte oficialista, el arte puramente comercial, el arte subyugado a las leyes de la publicidad y del mercado sin ningún otro fin. Vamos, es una especie de arte populista. Esto, insisto, es como una especie de comentario que intenta incitar un poco al debate. Ya hemos dejado el análisis un poco más objetivo de Magritte, pero creo que su obra en la actualidad ya empieza a verse con una visión que está muy distanciada de aquella primera intención casi revolucionaria que existía en las obras de Magritte. Le pasa lo mismo que a Banksy, que sería el ejemplo más equiparable en la actualidad. Es un arte que en el fondo contiene reflexiones muy interesantes, necesarias, cuyo potencial es descomunal y cuya capacidad comunicativa es envidiable, porque puede hacer accesible lo complejo mediante la síntesis estética de imágenes que son símbolos prácticamente. Y de repente, pues aquello, hasta qué punto se acaba convirtiendo en un logotipo una vez le quitas o tapas la grieta que se abría, ¿no? En una atracción turística, en un malentendido simbólico, en un simulacro artístico. Porque obras como las del británico o el artista belga que hemos analizado hoy, Magritte, ha sucedido que se han acabado convirtiendo en
una especie de productos, de imágenes muy simplistas sacadas insisto, es como si la grieta que intentaba abrir Magritte fuese tapada en el contexto actual y simplemente viésemos pues imágenes graciosas o un artista fácil de entender que a la vez nos puede ofrecer una pequeña reflexión mientras visitamos una atracción turística y ya está, sin ninguna consecuencia más allá de eso. Por poner un paralelismo, sería como las típicas ideas que son profundas, necesarias para los cambios sociales y que en boca de políticos de circo acaban sonando a letanía que incluso resulta molesta al oído ya de lo insultante que es ver cómo algo que tiene sentido y tiene un valor es convertido en nada, en ruido. Esta es la sensación que a veces me da con este tipo de artistas o de ideas que habían de fondo que eran muy interesantes, que eran grietas que son tapadas luego en el mundo actual o como el sistema... Es que el sistema capitalista es el malvado. Tampoco quiero decir eso, pero que cuando el mercado, la sociedad de espectáculo, de consumo, acapara ese tipo de obras que, como hemos visto, podían ir más allá, se acaban convirtiendo simplemente en esa capa lisa que comentaba Foucault. Es decir, no hay nada más, y ese nada más es lo que prevalece sobre todo lo que hemos hablado hoy. Magritte ahora mismo es una marca de chocolates que representa etiquetas como la de un país, un movimiento, una etiqueta, surrealismo, una forma simplificada de entender el arte de manera popular, sin ir más allá. Magritte hoy en día no es tan diferente de los Godiva. Tener una caja de bombones Lady Godiva puede ser lo mismo que poseer un Magritte, en el fondo. Esto ya aquí quizá se me está yendo la olla, pero yo un poco llego a esta conclusión al analizar la obra de Magritte en un momento y en un contexto en el cual parece que va a tener aquello mucho peso y en el contexto actual en el cual Magritte es un reclamo para que los museos pues se activen como atracción turística o para que la gente acceda al arte de una manera sencilla en la cual, ¡ay, mira la manzanita! O ¡ay, mira qué gracioso el hombre naranja este con los ojitos chiquititos! Como cuando vemos cualquier imagen o cualquier meme en internet o cualquier ilustración. ¿Dónde está la diferencia? Con esto no estoy diciendo que tenga que haberla, al revés, lo que estoy diciendo es que el mundo actual ha suprimido muchos de los campos del arte que precisamente las vanguardias fracasaron por eso. Pero bueno, aquí llegaríamos a otro punto. Aquí lo dejo, espero que os haya gustado muchísimo, que incite un poco a cierto debate al superponer artistas que damos por hechos como una cosa ahí que están como tótems que hay que rezar y ya está, y que tengan una utilidad a la hora de observarlos dentro de nuestro contexto actual. Para mí la clave es asociar a Magritte a los memes contemporáneos y valorar la utilidad de uno y otro y cómo vemos uno y cómo vemos otro, no solo por la firma propia y el anonimato típico del meme, sino por la consecuencia que puede llegar a ser la misma o incluso más apropiada y más adaptada la de un meme en la actualidad. Y por supuesto, si he hecho esta crítica al surrealismo, es para invitar a la gente que quizá pues, tenga un poco una concepción más tradicional del arte a no ver o no asociar directamente a los artistas a una etiqueta y ya está, ¿no? Lo mismo que sucedía con Foucault. Foucault no se considera postmoderno a sí mismo, sino que son personas a vuelta pasada quienes lo acaban categorizando allí y bueno, de alguna manera a veces sirve para comprender mejor el mundo que nos rodea, pero no siempre es útil esta forma de entender el mundo. Lo dejamos aquí, espero que te haya gustado de verdad, es un vídeo que yo he disfrutado mucho porque a veces hablar de artistas que son muy conocidos, de los cuales se ha dicho todo, supone un reto y a mí pues me encanta eso porque, insisto, esto no es un canal divulgativo, no es para que aprendas o para que te estudies a Magritte o a Foucault, sino para entender y darle una vuelta de tuerca a esa idea que solemos preconcebir del arte en el mundo actual. Y para ello pues aprovecho ciertas biografías, cierta manera de comprender la historia del arte para la cultura popular, porque es la manera en la cual también se hacen atractivas otras ideas más interesantes, ya que vídeos como el del museo, que es súper interesante, no lo ha visto nadie, pero luego subo una biografía y la ven pues miles de personas. Esto lo estoy grabando justo a finales de año, no sé si lo voy a subir ahora en un rato, porque se está secando aquí la capa de un cuadro que le he hecho con óleo y le he hecho un relieve encima y necesitaba el óleo un poquito más mordiente, le he echado ahí un montón de secativo de este cochino de Winsor & Newton, y a ver si en unas horas está, así que aprovecharé para montarlo, pero si no es el caso, quizá lo subo el año que viene. Pero de todas formas, espero que hayas pasado un buen año, que te lo hayas pasado bien si eres seguidor o seguidora del canal con los vídeos que he ido subiendo regularmente, y que nada, pues el año que viene seguiremos y más. De hecho, pronto intentaré hacer algún directo nuevo porque, como digo, lo pasamos muy bien, mucha gente nos enteró porque yo no puedo planificar muchas cosas, ya que mi vida es un caos, y a veces pues hay gente que no se ha enterado, pero intentaré poder montar alguno más a largo plazo. Muchas gracias si has llegado hasta aquí
Que tengas un feliz año y nos vemos en el siguiente vídeo. Uy, no, publicidad. Si alguien quiere ver mi trabajo o quiere saber más sobre mí, Alejandro Acosta en redes sociales, os dejo los links aquí abajo. También tenéis mi contacto en la web, tenéis el podcast, que siempre me olvido de decirlo, donde podéis escuchar sin necesidad de tener aquí la imagen ni nada. Y no te olvides de citar el algoritmo. Ahora sí, nos vemos.